Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría enorme saludarlos. En el día de hoy nos vamos a adentrar en el mundo de McDonald's, una marca que ha conquistado millones de paladares en todo el planeta. Con más de 40.000 locales en más de 100 países, McDonald's no solo sirve hamburguesas y papas fritas, sino que también ha perfeccionado un modelo de negocio que la ha convertido en una verdadera máquina de crecimiento global. La mayoría de sus restaurantes son operados por franquiciados a los que les alquilan los locales y les cobran una prima, lo que les permite expandirse rápidamente sin sacrificar calidad. Si querés descubrir cómo este modelo de negocio impacta en sus acciones y qué sorpresas podrían estar en el horizonte, ya sabes, no te puedes perder el análisis de hoy. Comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han sumado al canal en estos últimos días y agradecer enormemente a los que apoyan al canal a través de las donaciones que tanto sirven para el crecimiento del mismo. También aprovecho para invitar a suscribirse a quienes aún no lo hayan realizado y darle clic a la campanita para enterarse cada vez que subo un nuevo video. Y como siempre les digo, no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos entonces ahora sí con el análisis fundamental de McDonald's y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y el fair value o valor intrínseco, recordando que este valor intrínseco es una estimación del precio de las acciones de una empresa basándonos en los flujos de caja que ésta debería obtener en el futuro. Fíjense que según Simply Wall Street, hay una diferencia bastante interesante y la encuentra infravalorada. El precio actual de las acciones de McDonald's ronda los $289 y el fair value que determina Simple Wall Street es de 338. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta estimación está basada en una estimación más bien lineal, manteniendo el crecimiento, manteniendo los márgenes de beneficios. Yo trato de ser un poquito menos optimista, busco una ratio PER más baja a la hora de hacer mis estimaciones y llegué a un valor intrínseco de $220. Más que valor intrínseco es el precio en el que a mí me gustaría comprar las acciones de McDonald's. Yo sé que no es un precio sencillo de alcanzar, pero es una empresa que realmente, llegado a ese punto, nos encontraríamos con una oportunidad sumamente interesante. Como siempre les digo, esto no es una recomendación de compra, cada cual tiene que saber qué hacer con su dinero, yo no soy el asesor financiero de nadie. Y por otro lado, sé que muchos por ahí cuando ya escuchan este número se bajan del video, los invito a quedarse hasta el final porque voy a hacer una reflexión muy interesante, porque van a ver que hay datos bastante llamativos con respecto a lo que es la deuda, los dividendos y la recompra de acciones. Así que pasemos enseguida a ver la ratio PER. Fíjense que en este momento tiene una ratio PER de 25 veces ganancias, lo cual a simple vista puede parecer mucho, pero yo lo que creo que hay acá es una valoración muy importante del moat que tiene la empresa. Por moat nos referimos a este foso que tenían los castillos en la antigüedad que hacía que sea difícil llegar a ellos. Bueno, esta es una empresa que es líder en lo que hace y por más que otros competidores intenten quitarle su lugar, sabemos que lo primero en lo que vamos a pensar cuando pensemos en hamburguesas y en comida rápida es en McDonald's. Eso la verdad es que no hay con qué darle. Así que cuando nos fijamos también en lo que es el histórico de su ratio PER, nos vamos a fijar que estas 25 veces ganancias no es un valor extremadamente alto. Hace unos meses lo tuvimos en 22 veces ganancias, estuvo en un precio de $250 y si bien acá voy a confesarme con ustedes, si bien yo les digo que 220 sería el precio en el que me gustaría eh, tal vez formar una posición importante en McDonald's, cuando llegó a los $250 no me resistí y empecé a formar despacito una posición. Obviamente con la idea de que si los precios de esta empresa bajan, voy a seguir aumentándola. Realmente es una empresa que me gusta muchísimo. Pasemos también ahora a ver la performance que ha tenido en estos últimos años. Y fíjense qué interesante, porque en el 2014 teníamos niveles de facturación más altos que en la actualidad, pero el margen de beneficios era más bajo, era del 20%, es decir, que de un 100% de dinero que generaban en base a sus ventas, el 20% les quedaba de ganancia. Tuvo una caída, se hablaba mucho durante esa época de que la gente iba a dejar de comer comida chatarra, de que cada vez la alimentación era más sana y
llegó la pandemia, estuvimos todos encerrados y cuando salimos no nos importó más nada y solamente queríamos salir y poder disfrutar de lo que queríamos comer tranquilamente. Y acá vemos un repunte, esto es simplemente una interpretación personal, un repunte en su facturación, pero lo que es más interesante aún, un crecimiento en su margen de beneficios. Fíjense que ahora del 100% de los beneficios que obtiene, incluso facturando menos que en el 2014, le queda un mayor margen de ganancia. Y esto es muy interesante porque habla de una optimización de la empresa. Veamos ahora algunas de las métricas que me gusta analizar frecuentemente. Y la primera que vamos a ver es el ROE, que es lo que nos refleja la rentabilidad financiera de la empresa, siendo esta la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias. Y fíjense que no disponemos de un valor aquí, y esto se debe, como nos marca el red flag que tenemos acá, que los niveles de deuda son superiores a los niveles de capital, razón por la cual no se puede realizar esta cuenta. Y acá es donde nos encontramos con la primera llamada de atención por parte de McDonald's. Ahora, sigamos un poquito más adelante, con el retorno sobre sus activos. Fíjense que McDonald's tiene un retorno sobre sus activos espectacular de 17.8%. Nosotros por lo general queremos encontrar valores arriba del 6%, la industria alcanza el 6,2%, pero lo de McDonald's es realmente una cosa excepcional. Ahora, cuando venimos a ver la salud financiera, nos vamos a encontrar con que actualmente sus activos de corto plazo superan a sus pasivos de corto plazo, pero están muy lejos, no de superar, de alcanzar a sus pasivos de largo plazo, y sus activos de largo plazo también están por debajo de estos pasivos. Cuando venimos a ver los niveles de deuda contra capital, fíjense que hasta el 2014 tuvimos un nivel de capital por arriba de la deuda y después se disparan los niveles de deuda y caen mucho los niveles de capital. Esto a la hora de comprar acciones de una empresa es algo que deberíamos tratar de entender por qué sucede. Yo me tomé el trabajo de investigar un poquito más y acá viene parte de la reflexión de lo que les decía antes. ¿Cuáles pueden ser las razones para que una empresa como McDonald's, con su nombre y con los beneficios que genera y los márgenes que tiene, maneje semejantes valores de niveles de deuda, digamos, de ratio de deuda contra el capital? Y bueno, me encontré con que McDonald's utiliza mucho el apalancamiento financiero. Utiliza la deuda como una herramienta para apalancar su crecimiento. Por otro lado, tiene también costos de deuda bajos. Grandes corporaciones como McDonald's pueden acceder a préstamos con tasas de interés favorable debido a su tamaño, estabilidad financiera y reputación. Y recuerden que si bien actualmente nos encontramos con tasas de intereses de casi un 5%, a pesar de que se ha dicho que ahora seguramente van a empezar a bajar, en estos años, antes de la pandemia, teníamos tasas del 0%, lo cual hacía que pedir dinero sea gratis. Para este tipo de empresas que se apalancan con el dinero prestado, era una oportunidad única. Yo creo que viene por ahí. Y por otra parte, hay una cuestión de optimización fiscal. Los pagos de intereses sobre la deuda son deducibles de impuestos, lo que reduce la carga fiscal de las empresas. ¿Esto quiere decir que está fenómeno lo que hace McDonald's? No, pero simplemente encontramos acá razones para tratar de entender por qué maneja estos niveles de deuda. Ahora, los dividendos, como siempre, los vamos a ver en Seeking Alpha y vamos a ver qué está haciendo el ownership, porque hubo bastante movimiento a diferencia de muchas de las acciones que vengo analizando últimamente. Antes de pasar a los números, quiero recordarle que lo que estamos viendo aquí es qué están haciendo los insiders. ¿Quiénes son los insiders? Personas que trabajan dentro de la empresa en posiciones jerárquicas, razón por la cual podemos estimar que sus movimientos pueden reflejarnos algo de información privilegiada. Fíjense que en los últimos 12 meses solo tenemos movimientos de ventas de acciones. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, es realmente muy difícil saberlo. Yo por lo general siempre digo que hay muchísimas razones para vender acciones, pero hay una sola para comprarlas. La razón para comprarlas es ganar dinero. Así que las razones de estas ventas vamos a tener que lamentablemente dejarlas en el halo de lo desconocido, pero atención porque en niveles de 290, 280 se han generado bastantes ventas.
ellos sabrán por qué lo hacen. A mí sigue siendo una empresa que me resulta sumamente interesante. Ahora, cuando venimos a ver lo siguiente, que es el número de acciones circulantes, nos encontramos con que es una empresa que tiene una política de recompra de acciones realmente muy interesante. Fíjense y recuerden que siempre esto está en miles de millones, no en millones, o en cientos de miles. Tenemos 745 en el 2020, 744, 731, 722 en el 2023. Baja constantemente el número de acciones circulantes, lo cual es muy importante porque cuantos menos acciones hay circulando, más importante es la porción de la empresa que nosotros vamos a poseer con nuestras acciones. Por otra parte, cuando venimos a ver los dividendos de McDonald's, nos vamos a encontrar con que está pagando anualmente $6.68, lo cual equivale actualmente a un dividend yield de un 2.31%. El payout ratio es muy saludable, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa que no hace una gran inversión en investigación y desarrollo, es del 55%. El payout ratio es la cantidad de dinero que se utiliza de los beneficios para el pago de dividendos. Por otra parte, vamos a ver que es un dividendo que lo viene pagando hace 22 años y no solo lo viene pagando, sino que incrementando ininterrumpidamente y a una tasa en los últimos 5 años de un 7.78%. Así que realmente muy interesante. Ahora, fíjense qué raro, y esto es lo que me llamó la atención, y acá viene la reflexión. Es una empresa que maneja grandes números de deuda, sin embargo, paga buenos dividendos, los incrementa todos los años y hace recompra de acciones. Es decir, que ese nivel de deuda que maneja evidentemente le sirve para crecer porque no es que tuvo que interrumpir el pago de dividendos o cortar su política de recompra de acciones. Evidentemente hay una ingeniería financiera por detrás de esto que muchas veces nos supera como analistas, pero que creo que hace de McDonald's una empresa muy, pero muy interesante. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra ni de venta. Mi objetivo es solo compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Habiendo llegado hasta acá, me despido y nos vemos en el próximo video.